Muy buenos días, profesor. Hoy voy a hablar un poco de los temas relevantes que hemos estado viendo a lo largo de este curso, los cuales han dejado gran marca y son de gran importancia para nuestro desarrollo académico como también en nuestro futuro. Vamos a hablar un poco de los derechos reales y lo que son. Bueno, podemos encontrar como derechos reales el poder jurídico directo e inmediato, el cual se ejerce sobre una cosa ajena para su aprovechamiento total o parcial, con exclusiones de todas las personas en particular. Por otro lado, existen los derechos personales, el cual es un vínculo jurídico con virtud en una persona denominada acreedor, y este puede exigir a una persona denominada deudor una conducta que si bien es de dar, también es de hacer o no hacer, como bien nos había dicho en clase. Posteriormente vamos a hablar un poco sobre las características del patrimonio, las cuales podemos desglosar las partes que ésta posee. Es algo muy importante también. Se dividen en activo, se dividen en pasivo también. Podemos encontrar que está unido de una manera indefectible a la persona, como también que construyen una universalidad jurídica, integrado esto por varios distintos a los de su comparación. Vamos a hablar sobre la propiedad. ¿Qué es la propiedad? Es un tema muy importante. Bueno, para dar inicio a este tema hay que estar bastante claros, concisos, así como para con esto hacer una presentación idónea y un poco más versátil, para que el que lo esté escuchando pueda entenderlo mejor. Así que comencemos con esto, con algunas características en las que se divide la propiedad, las cuales son sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo. ¿Qué es el sujeto activo? El sujeto activo puede ser determinado y el sujeto pasivo, por consecuente, es indeterminado. Vamos a hablar sobre la propiedad. La propiedad posee tres elementos, los que vienen siendo jus autendi, jus frendi y jus utendi, de los cuales el primero significa que es de disfrute, en el segundo que es de goce y el tercero de uso. Encontramos también las características del derecho real de la propiedad, en los cuales podemos encontrar que como características principales viene siendo lo que son perpetuas, exclusivas o bien absolutas. Pasamos a las características de los derechos reales. Este tema es de gran importancia, ya que nos engloba un poco lo que conlleva esta materia, y como primer punto destacamos la falta de realización directa de interés, que es el poder directo e inmediato, que pues se tiene sobre la cosa. En derechos reales es el uso, goce o disfrute. En los derechos personales viene siendo lo que es la garantía. Vamos a hablar un poco sobre la facultad de exclusión, que es el preventivo y represivo. ¿Qué es esto? Que proviene de la perturbación o pone fin a esta. La oponibilidad. ¿Qué es la oponibilidad? Son los derechos reales que son oponibles por todas las personas que lo conforman. Facultad de persecución. ¿Qué es la facultad de persecución? Es la posibilidad de perseguir la cosa de cualquier persona que la detecte. La facultad de la preferencia, en cambio, es la propiedad al titular de derecho. Es el primero en tiempo, es el primero en derecho. Es algo que se debe de grabar mucho en sus mentes. Tipos de bienes inmuebles. Como bien ya se vio desde preparatoria, los bienes son todo aquello que se puede ser llevado en relación jurídica. Y como bien lo mencionó el profesor, todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes. Vamos a hablar un poquito sobre lo que viene siendo los bienes muebles e inmuebles por su naturaleza. El bien mueble. ¿Qué es el bien mueble? Bien se sabe que son aquellos que se pueden desplazar por sí mismos o por una fuerza externa que los mueve. En cambio, los bienes inmuebles son aquellos que no se pueden desplazar por sí mismos ni por una fuerza externa.
es todo lo contrario al bien inmueble. Bueno, existen por su destino, que esto quiere decir que pues son los bienes muebles que pertenecen a un dueño de un inmueble y que por ser accesorios de este mismo y por ser necesarios para su uso, para disfrutarlos, la explotación de la ley por su consecuencia se considera inmuebles. Vamos a hablar un poco por otra característica, que es por su objeto. Esto brevemente y simplemente son pues lo que vendría siendo los derechos reales sobre los inmuebles, sin más que decir. También existe por disposición de la ley. Como bien se sabe, la ley en determinado o dado caso son que las cosas sean inmuebles, aunque no sean inmuebles por naturaleza, ellos lo van a interpretar de esta manera. Encontramos los apropiables y no apropiables. ¿Qué es esto? Los apropiables pueden ser objeto de relación jurídica y los no apropiables, por consecuente, no lo son. Entramos ahora a los bienes consumibles y no consumibles. Este es un tema muy importante, ya que es muy bonito. Los consumibles se agotan en su primera vez de uso y los consumibles, por el contrario, no se agotan en su primer uso. Por ejemplo, la comida y cosas de consumo. Y lo que es no consumible son, por ejemplo, la maquinaria, las herramientas, etcétera, no son consumibles. Voy a pasar a otro subtema que vendría siendo los corporales y no corporales. Los derechos, como bien se sabe, son incorporales, sin más que decir. Fungibles y no fungibles. Vamos a pasar a este tema. Los fungibles son reemplazados por objetos de la misma especie, valor o cantidad, y los no fungibles, por el contrario, no son reemplazados por otro de su misma especie, calidad o cantidad, ya que son únicos en su existencia o invaluables, por así decirlo. Las limitaciones y modalidades de la propiedad privada. Las limitaciones son restricciones que la ley establece a los propietarios de los bienes. En cambio, las modalidades son adoptadas por particulares. ¿Y qué es esto? Esto es que las limitaciones se imponen de gran manera imperiosa al ser generales y las modalidades particulares. Este tema es muy importante también. Como modalidad se puede entender que es la eliminación de la voluntad de las partes, y las limitaciones solamente son o no se desaparecen si se elimina de la ley que los contiene. Tipos de bienes muebles. Encontramos que todos los tipos de bienes muebles son por su naturaleza, por determinación de la ley, por su anticipación, que son divisibles e indivisibles, presente y futuro, específicos y genéricos, monstrénicos, y qué más sería vacantes, entre muchos otros que también existen. Voy a dar un poco de características de cada uno, y como primer punto podemos encontrar que por su naturaleza son los que pueden desplazarse por sí mismos o por una fuerza externa, a lo que los inmuebles son aquellos que no pueden desplazarse por sí mismos ni por una fuerza externa. Sí, una fuerza externa, por así decirlo. Encontramos también por determinación de la ley. ¿Qué es esto? Determinación de la ley. Que son los que contemplan la ley como muebles. Por su anticipación son los que están destinados a hacer separación de un inmueble y en el futuro serán muebles. También encontramos muy cerca los que son divisibles e indivisibles, los cuales son bienes susceptibles de fraccionarse sin que el valor económico de las partes logre ser o sea inferior a la suma del todo, que por el contrario, el indivisible es aquel cuya suma de sus partes es menor al todo. Pasaremos a presente y futuro, en el cual el presente existe en el momento acto y el futuro no existe en el momento del acto, pero una de las partes se comprende hacerlo existir como específicos y genéricos. Sabemos que son los bienes que se expresan o se designan por caracteres especiales de identidad,
el cual resulta individualmente considerada e individualmente designados e identificables y suelen pesar, medir o contarse. Los genéricos, por el contrario, son los que no son identificables, que se deben hacer ciertos y determinados para enajenarse. Pasamos ahora a los bienes monstrencos. ¿Qué son los bienes monstrencos y vacantes? Son muy fáciles, la verdad, ya que los monstrencos son los que están abandonados, cuyo dueño se ignore. Por el contrario, podemos encontrar lo que vienen siendo los vacantes, que son aquellos que no tienen dueño cierto ni reconocido. Pasemos ahora a la propiedad. Para dar un intro en este tema, podemos destacar que la propiedad se divide en el usufructo, que es igual a la nula propiedad, y como nula propiedad entendemos o sabemos y se entiende que es el dueño que desprende del uso y disfrute y que conserva la disposición. Vamos a hablar sobre los números clausos. ¿Qué son los números clausos? Son los cuales la teoría directa o que dicta que solo existen los derechos reales establecidos por la ley. En cambio, los números apertus son la teoría que establece que puede haber tantos derechos reales como se pueden crear por voluntad de las partes. Encontramos así la teoría aclelíptica, la cual admite ambas conclusiones, tanto en la teoría personalista como en la teoría clasista. La fase externa de la escuela clasista es suficiente porque omite determinar la naturaleza de la relación jurídica que existe en todos los derechos reales entre el sujeto y el sujeto pasivo. El testamento. ¿Qué es el testamento? Muy bien. El testamento es un título en particular el cual no responde a cargas de herencia, excepto por las impuestas expresamente por el testador. El heredero hereda, valga la redundancia, todos los derechos y obligaciones, o sea, que él mismo responde por todas las cargas de la herencia. Los medios para adquirir la propiedad son importantes, y el más importante y el que más destaca es el acto jurídico, que tiene dos elementos, los cuales son de existencia como también el de validez. Elementos de existencia, ¿cuáles son estos? Son de consentimiento y de objeto. Los elementos de validez, por el contrario, encontramos que existe la capacidad, la ausencia de vicios, el consentimiento y el objeto, motivo de fin lícitos y la formalidad. Podemos encontrar también que el objeto directo que nos indica es el de dar o no hacer, y el objeto indirecto, que es de cosa, hecho o abstención, pues sería eso. La accesión nos indica que es un medio para adquirir la propiedad mediante la extensión del dominio. Todo lo que se una o incorpore natural o artificialmente a una cosa pertenece a un dueño de esta por virtud del derecho de accesión. Es algo muy importante también. Es por lo tanto un medio para adquirir la propiedad mediante la unión o la incorporación de una cosa secundaria a la principal. Existen varios tipos, los cuales encontramos el aluvión, la abulsión, la accesión artificial y la adjudicación. La copropiedad. Vamos a hablar sobre la copropiedad. Entendemos como copropiedad que es un derecho patrimonial pro indiviso de dos o más personas. ¿Y qué significa pro indiviso? Me preguntaré o se preguntarán ustedes. Significa que no puede ser divisible. Encontramos también la parte alícuota, que es lo que está directamente o aritméticamente en proporción, el cual establece la participación de los copropietarios. Por otro lado, vamos a hablar que tenemos que el derecho del tanto, que son facultades de los copropietarios para ser preferidos los preferidos en la enajenación de la parte alícuota de otros propietarios.
Pasando ahora, vamos a hablar de este tema llamado usufructo. Como usufructo encontramos el derecho de usar los bienes ajenos conforme a su naturaleza, pero esto sin cambiar su forma, como es temporal, puede ser de modalidad, puede ser también de condición, la cual es un futuro incierto por plazo, que es un futuro incierto por las personas, simultáneos, lo que nos lleva a que constituye pues el usufructo y a varias personas. Si es sucesivo uno tras otro y por títulos los cuales son de carácter universal, particular o también por la ley. Encontramos por otro lado también las personas morales solo pueden tener o ser usufructuarias hasta por 20 años. Un ejemplo de usufructo pues podría ser que no se pueden perturbar en el derecho de usufructo. Encontramos también que es difícil enajenarlos, no se puede, su nueva propiedad, respetar las servidumbres, hay que tener respeto por las servidumbres también. Como extinción de usufructo encontramos que es la muerte del usufructuario o término del contrato. Solo de esta manera se puede extinguir. No se puede transmitir su derecho ya que es personalísimo y bien se extiende a bienes inmuebles o bienes muebles. Este título es gratuito u oneroso. También se debe hacer inventario y otorgar una fianza para realizar este caso. Como supuestos necesarios para heredar, podemos encontrar que la persona deje de existir o haya capacidad de heredar. El testamento. ¿El testamento qué es? El testamento es un acto jurídico, unilateral, unipersonal y personalísimo, libre e irrevocable, y dará una breve descripción de cada uno. Vamos a hablar sobre el unipersonal. Solo uno puede testarlo. El personalísimo, no hay representación. Y un punto muy importante a destacar es que tú como heredero tienes que responder a las cargas de la herencia a beneficio de un inventario. Esto quiere decir que es hasta que los bienes heredados alcancen a cubrir el monto. Por otro lado, el legatario no responde a las cargas de la herencia, sino de los impuestos por el testador. Y de igual manera, lo hace a beneficio de inventario, esto en su responsabilidad subsidiaria. Encontramos que la voluntad subjetiva y la objetiva, las cuales son muy distintas, ya que la subjetiva es en el que el juez investiga la voluntad verdadera y la objetiva es en donde debe estarse a los términos literales que declaró el testador, en los que no pueden hacer investigaciones. Como punto a destacar, sabemos que el notario debe leer en voz alta el testamento. ¿Esto como para qué? Se preguntarán. Y si la persona no ve o no sabe escribir, deberá llevar a alguien de confianza para que lo firme o lea por él. Esto evitará a la larga posibles problemas que puedan perjudicar los bienes que se dejaron, las letras chiquitas. Podríamos arreglar estos problemas y que no sucedan grandes discusiones, problemas financieros y cosas así, que todo conlleva dinero y todo conlleva abogados. Y para evitar esto es importante leer mucho, informarse demasiado sobre el libro de Regina Villegas, el cual es un libro muy importante, ya que con este libro podemos destacar nuestro conocimiento, empaparnos un poco más de conocimiento, ya que no está de más. No está de más aprender cada vez un día una cosa nueva, y con esto sabemos defendernos en un futuro. Si bien en nuestra vida llegamos a pensar que no seremos notarios públicos, no hay que ser ignorante, no hay que dejarnos ir por el qué dirán, no. Hay que aprender un poquito de cada cosa. Si bien no vas a ser notario público, puedes empaparte un poco de su conocimiento y así con esto poder, como lo digo, saberte defender en dada ocasión de
Esto yo lo aprendí justo en clase, Pero bueno, profesor, me despido de usted, espero que le guste el video. Gracias.